rancho ya llegó con el corazón. Mi rancho ya llegó con información. Mi rancho ya llegó de Colombia, Ecuador. Mi rancho ya llegó con el corazón. Un nuevo sol despertó nuestro amigo agricultor. Preste mucha atención, mi rancho ya llegó. ¡Mueva! Invitados que aportarán conocimientos de calidad. Hoy amigo agricultor, técnicas y pasión que abrirá su corazón. Mi rancho ya llegó con el corazón. Mi rancho ya llegó con información. Mi rancho ya llegó de Colombia, Ecuador. Mi rancho ya llegó y te despertó. Mi rancho ya llegó, Jorge Pazmiño llegó. Mi rancho ya llegó con el corazón. Porque el agro tiene un papel importante en el campo. Inquietudes, sugerencias y la más completa información para el agricultor. Di-Blue 88.9 FM presenta Mi Rancho, un programa agrícola y pecuario creado para fomentar el desarrollo del campo. Ingeniero Jorge Pazmiño conduce Mi Rancho. Bienvenidos. Amigos de Di-Blue 88.9 FM, buenos días. Amigos de todas las redes sociales, buenos días. Bienvenidos al primer programa agrícola y pecuario Mi Rancho. Los saluda Jorge Pazmiño Pérez. Yo soy su anfitrión en este emocionante viaje que hacemos todos los sábados hacia el mundo de la agricultura. Aquí encontrarán información de vanguardia, investigación de calidad y tecnología de punta, además de la oportunidad de aprender junto a nosotros. Recuerda que este no solamente es Mi Rancho, sino que también es tu rancho, porque tú eliges escucharnos cada semana. No tengo mucho tiempo como todas las semanas. Atención, productores bananeros y pitajalleros que no te rechacen una caja por cochinillas, trizo, escamas o pulgón. Plaga mix de tribunal, solución efectiva y confiable, certificación BPA, registro de agrocalidad, certificación orgánica para Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. En el campo y en el patio de racimos, protege tu producción con Plaga Mix. Pídelo al 099-339-4346, 099-339-4346. Plaga Mix, calidad que exporta. Productores bananeros, les presentamos Creator de Chemiel Ecuador, tu aliado contra la cigatoca, el fungicida orgánico que ataca hongos desde la raíz. Es amigable, con el operario y con el medio ambiente. Protege y protege tus cultivos con Creator. Descubre más en www.chemicoecuador.com. Chemicoecuador, innovando en la producción bananera. Protocolo para control efectivo del moco en banano. Grupo Grandes ha implementado un protocolo científico en el laboratorio en Hidalgo para combatir el moco en musáceas. El proceso utiliza el biocida Clodiox para desinfectar y hacer vacío biológico en el suelo y eliminar eficazmente las poblaciones del agente causal del Ralstonia. Se realizó un llenado biológico con Trichovit y Microsoil para generar suelos supresivos que detienen el avance del patógeno. El protocolo emplea 8 cepas de tricoderma y bacterias ácido-lácticas para restablecer la biodiversidad microbiana benéfica del suelo. La estrategia logró recuperar 70 hectáreas en la hacienda JJ y contener múltiples focos infecciosos críticos en otras fincas como en la finca Sofía. Contáctanos en Quevedo, el teléfono 098-633-7774 y en Dural al 098-061-4910, 098-061-4910. Esta es una publicidad del Grupo Grandes. También recuerda esta importante mención que te tiene Agro del Ecuador. Atención, amigos bananeros, Viga, nuevo modo y mecanismo de acción. Estamos justamente en las fechas idóneas para la aplicación de este producto. La nueva generación en control de nematodos, nematicida de origen inglés, con dos principios activos, dialil disulfido y dialil trisulfido. Protege la raíz, evita el volcamiento de las plantas y mejora la absorción de nutrientes. Controla nematodos sin afectar a los microorganismos del suelo, aprobado para agricultura orgánica y convencional. Viga controla huevos juveniles y adultos, largo efecto de control hasta 120 días. Viga, rápido control
Producto inglés cero residuos, no afecta a microorganismos, Viga, la nueva generación. Un saludo también a Carlitos Quintana en controles y es el tiempo de conocer a nuestros auspiciantes. Mi rancho llega a usted gracias al gentil auspicio de Cherny, el Ecuador con rotulador O2 y Predavío XAG drones P150 Max. Esta semana estamos haciendo unas pruebas en Quito, en unas florícolas, muy buenos resultados. Tiene capacidad de más de 80 litros, así que no se pierdan estos productos de XAG. Grupo Grandes con su producto Trichovit para el control de moco y de fusarium. Tribana con plaga mix para el control de cochinillas, trips, escamas o pulgón. Agroproduzca, lo mejor en maquinaria para el agro lo tiene solamente Agroproduzca. Agro con su producto Viga. Bueno, y Agrizum que está por sumarse. Hoy en Mi Rancho Amigos estamos con el ingeniero Alfredo Saltos Guale, ex ministro de Agricultura, y ustedes saben que es columnista de Diario del Universo, con un tema que lo tiene bastante preocupado a él y a mí también. El tema de estamos con moco por muchos lugares, estamos con fusarium, decimos que solamente en el foco que hay allá en Machala, pero muy poco se ve, no hay reacción. Cuando salió el foco, sí, todo el mundo se alarmó, pero no hay investigación, no hay plantas resistentes, lo que se están haciendo en ciertos lugares. Pero el ingeniero trae un tema preocupante y también con una posible solución. ¿Cómo financiar la investigación? Se necesitan más de 80 millones de dólares para el financiamiento de esta posible solución. Si sigue avanzando, no los quiero asustar, pero si sigue avanzando la enfermedad, posiblemente en el Ecuador en 5 años ya no exista banano, no exista musáceas. Ese es el peligro que corremos. Escuchemos esta interesante entrevista. Atención, te presentamos el XAG P100 Pro, el dron agrícola más avanzado que Megadron trae para ti. Con una capacidad de 50 litros y eficiencia de hasta 22 hectáreas por hora, bombas peristálticas, boquillas centrífugas y la precisión del RTK. Ahorras tiempo, aumentando tu rendimiento. Visítanos en Guayaquil, Avenida Juantán Camarengo y Jerónimo Avilés, Edificio Megaprint. Síguenos en Instagram como @megadron_Ecuador o llámanos al 096-778-1093. Somos distribuidores exclusivos a nivel nacional y contamos con la garantía de XAG. Si dices que escuchaste esta mención, obtendrás descuentos especiales. Agroproduzca, con más de 30 años en el mercado acompañando al productor ecuatoriano con tecnología, innovación y confianza. Agroproduzca es Massey Ferguson en Ecuador. Te ofrecemos una amplia línea de tractores e implementos agrícolas, repuestos originales con garantía y un servicio técnico especializado para que tu trabajo nunca se detenga. Porque donde hay producción, están Agroproduzca y Massey Ferguson. Estamos contigo a nivel nacional en Guayaquil, Daule, Babahoyo, Riobamba, Santo Domingo, Quito y Lazo. Síguenos en nuestras redes como @agroproduzca o contáctanos al 04 37 00 960. 04 37 00 960. Agroproduzca, una empresa de productores para productores. Agroproduzca permanentemente en el campo, nacidos para crecer juntos. Soy Ralstonia solanacearum, me llaman Moco, y destruyo sin piedad a tu cultivo. No tan rápido. Mi consorcio de 8 cepas de tricoderma está aquí para protegerlo. En solo 7 días, cubrí al 100% del patógeno y hasta el momento lo eliminamos en más del 90%. La clave, utilicé antibiosis, produciendo enzimas y metabolitos que bloquean al patógeno antes de que pueda causar daño. Soy capaz de generar este escudo protector alrededor de la raíz, impidiendo que Ralstonia avance. Toma esto, protección natural, resultados consistentes. Encuéntrame en Grupo Grandes. Por cortesía de BC1000 de Chemi El Ecuador tenemos la entrevista de esta semana y como les mencioné hace un momento estamos con el ingeniero Alfredo Saltos Guale, ex ministro de Agricultura y columnista de Diario El Universo, por un tema que nos tiene bastante preocupados y ya nos hemos reunido en algún momento personalmente con el ingeniero a hablar del tema, pero yo veo que no hay el suficiente interés o el suficiente, no sé, el bananero todavía no capta el problema que tenemos, las instituciones tampoco, las ONG que hay aquí en el Ecuador
yo creo que tampoco captan o no lo quieren captar o no sé qué es lo que pasa, pero vamos a hablar un poquito del tema. Ingeniero, buenos días y bienvenido al programa. Muy buenos días, ingeniero. Qué gusto saludarlo y a la vez enviar mi respeto a todos nuestros televidentes y radioescuchas, ¿no? Muy bien, ingeniero. Yo creo que usted pasó por aquí, por mi programa, hace como unos 7, 8 o 10 años tal vez. Y yo normalmente no repito entrevistados, pero cuando el tema lo amerita, los vuelvo a buscar y venimos acá, porque yo creo que hay que hacer un jalón de oreja. Usted lo hace todas las semanas en su columna de Diario El Universo, pero todavía la gente no lo capta. ¿Y de qué estamos hablando? El tema del moco, el tema del Fusarium Raza 4, que todavía ya tenemos un foco aquí, decimos un foco, no sé si hay algo más de Fusarium Raza 4, pero no se ve la preocupación que debería haber, no se ve los controles que deberían haber. Y lamentablemente cuando se nos va de las manos y es que queremos hacer todo. Ingeniero, vamos con el tema. Usted hace poco lanzó un documento donde saca a la luz el tema del el moco, el fusarium, cómo están afectando el país, cómo afectó hace muchos años el cultivo de banano, cómo prácticamente se extinguió esa variedad, ese Gros Michel, y como usted decía dentro de los apuntes que me enviaba, no es que el Cavendish fue el mejor, fue el único que sobrevivió en ese momento y tal vez tampoco no lo tenemos. Cuénteme un poquito por qué nace esta idea suya de retomar este tema con fuerza. Bueno, mire, lo que me ha movido a mí a insistir en este tema es porque creo que lo que aconteció en el siglo pasado, por los años 60, 70, respecto del Fusarium raza uno con nuestra variedad exquisita, el Gros Michel, le puede suceder lo mismo a las variedades tipo Cavendish que se manejan ahora. Y es, pues, para mi modo de ver, un problema existencial, porque definitivamente el Gros Michel desapareció de las cifras de exportación de banano del Ecuador y del mundo, que es solamente para el consumo interno. Y lo mismo le puede pasar a los Cavendish, ¿no? Entonces, siendo el banano un producto de importancia no solo para el Ecuador y para Latinoamérica, en los países que lo cultivan, sino ya es un asunto que tiene que ver con todo el mundo, porque el banano ha logrado penetrar en todas las sociedades, en todos los países, en todos los lugares del mundo, y ya es parte de la dieta diaria de los consumidores, de tal manera que de pasarle algo a las variedades Cavendish, que son las que se exportan en mayor cantidad, el mundo atravesaría por un problema muy delicado respecto de soberanía alimentaria, porque en algunos países el banano es eso, sostiene el alimento. Y se suma a esto otra especie del grupo de las musáceas, que es el plátano. De tal manera que me preocupa mucho y ya en algunas regiones el banano ha desaparecido, ¿no? Porque este mal que se inició hace varios años en el sudeste asiático viene avanzando en una forma increíble, no lo detiene nadie, no hay obstáculo topográfico, ni montañas, ni mares, y avanza indeteniblemente, ¿no? Entonces me preocupa esto, no solo como ingeniero agrónomo, sino también como ecuatoriano, como habitante de este planeta, que en un momento dado puede sufrir un impacto tremendo en materia de abastecimiento del banano, afectando no solo el consumo, afectando las exportaciones, las divisas de las que dependemos muchos países, afectando la mano de obra dedicada a su cultivo y a su procesamiento y comercialización. Bien dijo el doctor Dita que él estima que en el momento que el Fusarium se propague en Latinoamérica, las corrientes migratorias hacia el norte del mundo, tanto por el lado del continente americano como hacia Europa, van a ser tremendas. Él calculaba más de 12 millones y medio de familias que estarían migrando para buscar trabajo, para buscar la actividad. De tal manera que este sí es un problema serio y yo lamento realmente que la sociedad ecuatoriana, los elementos que hacen esta actividad, no se den cuenta de la situación difícil
que se está atravesando y lo que pueda suceder. Imagínese usted que nosotros estábamos plácidos porque no teníamos la enfermedad, sobre todo Fusarium raza 4, pero ya la tenemos en el país, ¿no? La tenemos muy cerca y lo más grave de todo es que uno de los medios más fáciles para difundirse, para propagarse, es a través del agua, las inundaciones, y es lo que sufrió hace pocos días atrás el área donde está ese foco de infección en la provincia del Oro. No sabemos que esa agua se ha dispersado por gravedad a otras bananeras de la provincia y todavía no vemos los síntomas, porque esa es otra cosa. Aquí no hacemos verificación de las bananeras para determinar qué ha pasado, dónde, cómo va el avance del hongo, ¿no? Cierto que el Ecuador, pues yo diría que ha sido privilegiado porque ha sido al último país que le llega aquí en el continente americano. Ya está en Colombia, está también en Perú, y ahí lo tienen focalizado, lo tienen, pero no es que lo han logrado vencer, no lo han contenido en ciertas áreas. Yo diría que está zonificado, pero no es ninguna seguridad que eso no se difunda a otros lugares. Colombia, por ejemplo, estaba en el norte, pero ya ha pasado a ciertos sectores de Magdalena, donde han encontrado ya la presencia del Fusarium raza tropical 4. Entonces, lo único que queda aquí es un gran esfuerzo para, a través de la investigación, buscar variedades resistentes, así como asomó el Cavendish en su época respecto del Gros Michel, que era resistente el Cavendish de la raza 1, así también buscar, ¿no?, una variedad que pueda ser resistente a este mal, sobre todo para el Ecuador, porque el Ecuador pues tiene en gran medida una producción en manos de pequeños bananeros. Entonces las medidas de prevención y de bioseguridad que ya se conocen perfectamente bien, no están al alcance de todos los bananeros, lo que sí sería controlable cuando dispongan de una variedad resistente, como en su momento asomó el Cavendish para reemplazar o repoblar las áreas bananeras de Gros Michel. Piense usted que en esa época yo tuve la oportunidad, yo era director del Programa Nacional del Banano, que era un organismo que ya desapareció, encargado de todo lo que tiene que ver con el banano, especialmente de la parte productiva. Y créame que fue una cosa dolorosa ver cómo cientos de hectáreas bananeras de la noche a la mañana aparecían totalmente destruidas. Y luego cuando llegó el Cavendish, que no llegó por investigación y un esfuerzo nacional, eso fue, la resistencia del Cavendish es una resistencia natural que esta naturaleza tan pródiga logró dar esa variedad, ¿no? Pero ahora hay otros procedimientos eh, que permiten pues, obtener mediante edición genómica, por ejemplo, obtener variedades resistentes, que aparentemente es sencillo, simplemente ocultando el gen que le da susceptibilidad a la enfermedad y aflorando el gen que le da en cambio resistencia. Pero eso es motivo de estudios costosos, y ahí viene el mayor problema y el objetivo central de mi preocupación. El Estado ecuatoriano, que debería ser el primero en afrontar esto, ha dicho que no hay los suficientes recursos. Hace poco fuimos informados de que se había suscrito un convenio tripartito entre Embrapa, la Corporación Andina de Fomento, que antes se llamaba así, ahora es un banco de desarrollo, y el Ministerio de Agricultura. Entonces yo digo, no lo ha dicho el ministerio, yo digo que ya el ministerio definió una política respecto de Fusario, que es hacia buscar una variedad resistente, o sea, ha buscado la vía genética. Pero eso hay que decirlo, hay que promoverlo. Y no creen que esto es, lo digo, a espaldas del ministerio. Yo he conversado con el ministro y le he sugerido esto.
el ministro convocó a una reunión de exministros para tratar este tema. Y créame que fue doloroso darme cuenta que solo yo asistí, cuando hay otros ex profesionales que fueron ministros de Agricultura y que son activos en la cuestión bananera, que no aparecieron, ni siquiera por Zoom, como fue en un momento dado la reunión en Quito. Entonces no hay el interés, ¿no? Entonces, la propuesta mía es buscar un financiamiento, ¿no? Pero rápido. Pero eso requiere, en gran medida, pues una gestión, no solo ministerial, al más alto nivel, que se haga una gestión para aprovechar recursos que genera el propio banano cuando se exporta hacia la Unión Europea. La Unión Europea cobra un arancel que habiendo sido de 150 y pico de dólares hace algunos años atrás, ahora ha quedado en 74 euros por tonelada hasta el año 2020. Ahí se detuvo y se sigue cobrando. Entonces, esos recursos, reorientarlos hacia la investigación bananera para encontrar una solución definitiva que le va a servir a todo el mundo. Sí, muy bien. El ingeniero nos contaba, bueno, y está hablando de un enfoque político y financiero para el manejo del Raza 4 y Moco que ha tratado el ingeniero. Ha estado dando estas charlas en varios sectores. Lo preocupante del tema es, como usted dice, en esa sesión que convocó el ministro de Agricultura a exministros de Agricultura, no asistieron a más que usted. Hace estos eventos y aparece muy poco la academia, aparece muy poco los ministerios o las entidades públicas que tienen que ver con el tema. Aparecen poco o nada los mismos productores bananeros y eso es justamente lo que nos preocupa y por eso estamos haciendo este programa para concientizarlos un poco más. Esta es la pandemia del banano y sabemos lo que pasó en la pandemia con nosotros los seres humanos. Esta es la pandemia del banano y creo que todavía no tenemos conciencia de lo que puede suceder. Ustedes saben que no solamente el banano es importante para nosotros, sino también el plátano. Y el ingeniero hablaba del tema financiamiento, lo preocupante que hay muy poca investigación, sobre todo aquí en el país, cuando somos de pronto el más interesado en que esto se investigue, de pronto el más interesado en que los esfuerzos que está haciendo la Universidad de Wageningen, Embrapa y todos los demás tengan de pronto ese financiamiento y esa visibilidad de parte de nosotros, tocarle la puerta y decirle, me interesa, ¿qué necesitas de parte nuestra? ¿Necesitas recursos? ¿Necesitas materiales? ¿Qué necesitas? No hay eso. El patógeno está completamente estudiado, usted lo decía, es traicionero, es artero, es ubicuo, está dormitado y es un problema que puede causar un desastre incontrolable como ya lo causó en años anteriores. Ingeniero, ¿qué desesperación tiene usted de que va tocando puertas y no se abren? Sí, efectivamente, oiga, y es doloroso, porque yo he invitado a todas las universidades, he ido personalmente a hablar con sus autoridades para que me permitan poner a los estudiantes, a los profesores. Todas las universidades ecuatorianas tienen una sección que tiene que ver con esto. Hay universidades exclusivamente realizar esta actividad. Parece que hay otra interrupción, No, no, siga, ingeniero. siga, siga, siga. Ya. Y entonces estuve yo en Calceta con mi propio esfuerzo, con mi propio peculio, que no es mucho, y pude dictar una charla allí con mucha gente que estuvo muy interesada. Allá pues Manabí es pues un centro productor de plátano y les hablé de la resistencia que tiene el Barraganete al Fusarium raza tropical 4, pero que no se ha determinado científicamente, que hay que estudiarla, ¿no? Y le llevé un proyecto de investigación a esa universidad, ojalá lo sigan, porque las universidades ecuatorianas están legalmente autorizadas para realizar investigación en este campo, de tal manera que yo diría que en el momento que se establezca de un organismo calificado como sería una universidad, en ese momento se establezca que el barraganete nuestro es resistente al Fusarium raza tropical 4, se van a abrir perspectivas de inversión en el país realmente fantásticas, ¿no? Entonces, eso le decía yo al ministro en esa reunión. Le decía, vea, ministro, no pierda tanto tiempo en otras cosas. Usted tiene prioridades. Y le dije, esta, por ejemplo,
del Barraganete es fundamental. Acometen estos temas, ¿no? Y eso fue hace más o menos un mes y de allí yo ya perdí contacto con el ministro, aunque yo le decía que esto es una gestión al más alto nivel, no solo ministerial, sino presidencial. Y mire, yo fui ministro por 2 ocasiones y fui director del programa del banano y yo pude entusiasmar al general Guillermo Rodríguez Lara cuando fue presidente para que atienda estos temas. Nosotros impulsamos la creación de la Unión de Países Exportadores de Banano, UPEP, que finalmente no se concretó, pero imagínese usted que eso hubiera sido realizable, estuviera ayudando muchísimo en estos instantes, porque la lucha bananera respecto a un pago mejor por la fruta también es un problema que requiere la participación de todos los elementos vinculados con el sector. Y entonces no hay respuesta. No, los grupos de agrónomos profesionales, solo del Guayas me ha invitado, ¿no? Pero esto debe ser una movilización nacional, de tal manera que cree una conciencia latinoamericana para poder afrontar este problema, ¿no? Sí, sí, Hay ya ingeniero. esfuerzos privados que están buscando pues estas variedades resistentes, por ejemplo, Chiquita, por ejemplo, Del Monte, la misma Nestlé y otras multinacionales están haciendo esfuerzos y yo he escrito, por favor, reúnalos, díganles a ellos que trabajen coordinadamente con el Ecuador. Y aquí hay una cosa, oiga, esta cadena productiva bananera es inmensa y es además riquísima. Se estima, yo había estimado, calculado unos 140.000 millones de dólares anuales que representa el comercio del banano amarillo, el banano maduro, pero es mucho más, es sabido. Y, por ejemplo, las compañías navieras que son beneficiarias de este negocio, eh, no se imputan, pero es porque nadie las excita, nadie las llama. Yo diría un presidente con alma agrícola, alma bananera, convocaría a esta gente y le diría, "Bueno, estamos en esta situación, tienen usted que ayudar en algo". Y entonces estos aranceles que yo le digo representan apenas el 7% de toda la cadena productiva bananera, pero es importante, ¿no? Desde luego que es importante, pero no se diga los supermercados, las navieras, que es mucho más. Y si el banano reduce su producción y exportación consecuentemente, los espacios navieros van a quedar vacíos, ¿no? Va a sufrir todo el mundo. Y pueden hasta aportar, fíjese un ejemplo palpable de lo que se puede hacer aquí. El acceso al canal, a los puertos de Guayaquil, ha sido mejorado porque se ha trabajado conjuntamente con las navieras. Las navieras han aportado para la profundización del canal y van a hacer mucho más. Y entonces ellas han aportado. ¿Por qué? Porque les ayuda al aumentarse la profundización del canal, van a tener una mayor capacidad de carga y es un beneficio para todos. Acá Así es. también, oigan. Así es, Entonces, ingeniero. Y, ah, y lo interrumpo solamente para decirle algo. Nosotros como empresa, donde yo trabajo, una empresa de tecnología, en días pasados hicimos un evento en Machala, justamente para presentar una herramienta tecnológica de bioseguridad, para justamente identificar los focos donde están ahí. Invitamos a la universidad, y lo digo públicamente, a la Universidad Técnica de Machala, que hizo un convenio con el Ministerio de Agricultura para hacer algo de investigación en este tema de Fusarium raza 4 y moco. Los invitamos, nunca fueron, ni siquiera se acercaron, no mandaron ni siquiera un delegado para ver qué traen estos, o por lo menos para conocerlo. No hay la importancia. Usted decía en su documento que el Gross Mitchell desapareció por un hongo en el suelo y no se controló y era el Fusarium R1 en ese tiempo. Ahora el R4 es mucho más agresivo. Usted tenía unos datos de que avanzaba, si mal no recuerdo, 100 kilómetros por año, si mal no año. recuerdo. Sí, Claro, ¿no? o sea, 100 kilómetros por año. Y una vez establecido en un lugar, y yo hacía el cálculo, de Esmeraldas a Machala hay como 500 kilómetros, ¿no? Entonces, de llegar a difundirse este hongo, el Ecuador en 5 años dejaría de ser un productor y exportador importante de bananos. Entonces,
no hay el interés, ¿no? Es increíble. Yo creo que por el lado del Estado ya ahí no va a pasar nada, ¿no? Pero aquí tiene que ser una intervención privada, una organización de fondo. Las organizaciones de bananeros están preocupados de otras cosas, pero no de esto. Yo he expuesto este tema en AEBE, que es una organización grande, importante, que forma parte del clúster bananero. He hablado con ellos. Le he explicado, ellos tienen una consultora en España y he conversado con esa consultora y ellos me han dado la razón, que se puede obtener eso, pero tiene que salir una gestión de parte del Estado ecuatoriano. Se han mandado cartas al ministro, al canciller, a todos. Hay una fundación aquí de la que yo soy miembro, que se llama Leancón, que se ha preocupado por este tema, me ha brindado su espacio de trabajo y de comunicación para difundir esto, pero de allí no pasa. Y fíjese usted que lo que hay ahora, pues la inteligencia artificial, yo he consultado este tema con el chat GPT y esa gente tiene una preocupación extraordinaria. E hicieron unos análisis prácticamente fantásticos cuando yo les hablaba de cuánto la fruta ecuatoriana ha significado para la Unión Europea. Y yo les decía, estudien una comparación con el oro físico de español, trajeron los españoles y se llevaron. Ellos determinaron que el arancel europeo es mucho más que el valor del oro físico extraído de nuestros países, de tal manera que es una cantidad importantísima. En 10 años ha significado más de 11.000 millones de dólares. Entonces los aranceles tienen que servir para algo, no solamente para usarlos como presión política, sino que tienen que servir, en este caso, para el auxilio de un producto que está en dificultades y que requiere, pues, una parte fundamental que es la investigación. De acuerdo con estos investigadores de inteligencia artificial, se requeriría para obtener una variedad resistente 80 millones de dólares. Entonces, el Ecuador, ¿dónde no va a lograr eso? ¿No? Y el Ecuador lo que ha logrado con ese convenio, pueden exterminar, se pueden acabar, porque de eso se trata, ¿no? Entonces, Sí, esto, ingeniero. Y usted en el porque es documento un talento. En su documento también decía que en países como Australia, Filipinas, Colombia, Perú, Mozambique, han abandonado varias fincas. Y eso es lo que puede suceder aquí. En Perú, ya fincas de pequeños productores bananeros ya se están convirtiendo en cacaoteras. Ya no tienen opción de ni siquiera reemplazar, porque variedades no tenemos, no hay cómo reemplazarla. Están cambiando de cultivo y eso es lo que puede suceder aquí. Y usted también decía que solo la biotecnología podría salvar al banano. Sí, efectivamente, porque dentro de la biotecnología está, pues, ir por la vía de la edición genómica, ¿no? Y yo no estoy hablando de transgénicos, aquí es otra cosa que necesitamos promover. No es la edición genómica, no es transgénica, porque no hay un traslado de genes de otras especies hacia el banano. Es el mismo banano en su árbol genético que se reubican los genes, ¿no? Se ocultan unos y se sacan otros a la luz. Entonces, ese es un trabajo ya demostrado. En el año 2022, una comisión ecuatoriana presidida por la ESPOL, el Ministerio de Agricultura, estuvieron en la Universidad de Berkeley, California, y donde está trabajando en estos temas la doctora Domne, que ganó, pues, el premio Nobel de Química en este campo de la edición genómica. Y ella les dijo, lo podemos lograr, pero se me voy a tomar, dice, para avanzar unos 5 años por lo menos y necesitamos 20 millones de dólares. Pero dígame, 20 millones u 80 millones, ¿qué es para un producto que proporciona tantos recursos para el comercio mundial, para el trabajo que le da, pues, a los navieros, los grandes navieros que lucran de este negocio? Entonces, es una
despreocupación absoluta, ¿no? Yo no digo tanto el Estado porque eh, este Estado es paupérrimo, no tiene gestión. Entonces, en buena hora que usted está en esta tarea también, que usted como ingeniero agrónomo se ha logrado involucrar de este problema y también lo defiende con ardor. Eso es lo que necesitamos, promotores apasionados, ardorosos en este tema para que hagan conocer. Dígame, todo lo que yo he hablado, que he escrito, nadie me dice, oye, estás equivocado. Eso no tiene nada que ver. Oí que el ministro Ingeniero, es y mala, madre. efectivamente, y lo que usted dice, en cuanto a falta de investigación, en falta de recursos, en falta de, y que me importismo que le dan nuestras autoridades, y como usted dice, no tanto el gobierno, los mismos productores, los que ganan dinero de esto. Incluso yo estoy preocupado porque a mí muchas de las empresas que me financian el espacio viven del banano. Entonces yo el día de mañana también me voy a quedar sin espacio y no va a haber quien Exacto. promueva el tema de lo que hacemos en campo aquí desde Ecuador y que sale a nivel de toda Latinoamérica. Ingeniero, y usted hablaba algo, porque no es solamente decir, falta investigación, falta recursos y lanzarlos, usted busca solución. Y dentro de esa solución usted decía que la zona geográfica que más ha beneficiado del banano en la Unión Europea, y usted planteaba con esto que del 93 al 2020 han recaudado más de 10.000 millones de dólares. Y ahí está el dinero. Usted decía, los aranceles no sirven para hacer ese problema que tenemos hoy en día entre Ecuador y Colombia, que el 100%, que no compres, que no sé qué. Los aranceles sirven para otra cosa. Y ese arancel que han obtenido ellos podría servir para este tema de investigación, ingeniero. Definitivamente, ¿no? Esa sería concretamente la petición, ¿no? Y la aspiración de los ecuatorianos y de los latinoamericanos. Y por eso yo le decía, conversando personalmente el día pasado, que quisiera yo ir con esta teoría o esta tesis a otros países productores de bananos que tengan quizás mayor receptividad, ¿no? Pero eso involucra un trabajo personal que yo estoy dispuesto a hacerlo todavía, pero eso significa recursos. Nadie quiere ayudar en esto, ¿no? Esa es otra cosa. De tal manera que sin botar la toalla, sin perder las esperanzas, yo creo que esa es otra vía, ¿no? Ojalá alguien acoja. Voy a hacer un nuevo intento, ¿no? Con las organizaciones de bananeros del Ecuador. Y me voy a ir a otras que son combativas, que no son tan económicamente fuertes, pero son importantes porque son numerosos, son combativos. A ellos yo les he hablado de esto y se emocionan y todo, pero cuando ya mejora el precio del banano, se olvidan de este tema y les preocupa más el precio mínimo de sustentación. Entonces, ¿qué precio va a haber si no va a haber banano? Si seguimos así como estamos, tenemos que defender esto, ¿no? Para nuestros agricultores, la familia de los agricultores, el Ingeniero, país económicamente. ¿No? yo estoy en un poco de chat de bananeros y me van a odiar los que me van a escuchar lo que voy a decir eso, pero esa es mi función y ese es mi trabajo, jalarle las orejas. Dicen, pongamos 1 centavo por caja para investigación en el banano y formemos el gran centro gran centro de investigación del banano y no sé qué. ¿Y quién lo va a manejar? La academia. No, manejemos nosotros lo mismo los ingenieros y todo. Pero cuando alguien diga, a ver, empecemos, por lo menos en las asociaciones recojamos o busquemos, no sé, crear alguna ley para hacer. Nadie aporta. Cuando ella de poner la plata, nadie aporta. Todos lo quieren manejar, todos quieren, sería bueno que lo maneje tal persona y tal de allá y tal de acá. Pero cuando es de aportar, nadie aporta. Cuando nos estemos quedando sin banano, ahí vamos a querer correr cuando no haya nada que hacer y va a ser complicado. Ingeniero, Fondo Internacional para la Protección del Banano, usted lo viene promoviendo. Ahorita hay un evento en este mes, si mal no recuerdo, en México. Dentro de poco hay otro evento en Colombia. Hay las ferias aquí en Ecuador, que son en octubre, ahorita hay una en Machala, pero no se toca este tema. ¿Por qué no le dan un espacio al ingeniero Alfredo Saltos para que exponga su tesis y diga lo que podemos hacer allá? No es tarde todavía, todavía lo podemos hacer y por eso es que me desespera este tema, igual que a usted, ingeniero. Sí, es verdad lo que usted dice, ¿no? Y sería fantástico poder exponer en auditorios mucho más amplios, mucho más decidores, que puedan afrontar económicamente de alguna manera un aporte. Pero hay un punto y es la desconfianza, ¿no?
Entre los bananeros hay mucha desconfianza, no se creen ellos mismos, no tienen fe ellos mismos. Entonces, eso hay que dejar a un lado y hay que realmente proponerse, ¿no? Meterse a fondo en esto. Ahora, el aporte de los bananeros, hay otro grupo propuso 5 centavos por caja, sino que eso tiene que buscarse alguna ley, alguna cosa, y les han dicho que no se puede, pero hay que luchar, pues hay que buscarle la salida, ¿no? Y la mejor manera es promoviendo los beneficios, lo que podría suceder, que lo que se evitaría si es que se afronta esto con interés. Entonces, pero hasta tanto, también hay otros mecanismos que pueden utilizarse para robustecer a las plantas, porque en el fondo el fusarium no entra en las plantas que no lo dejan entrar. Entonces, hay suelos supresivos que tienen una riqueza microbiológica extraordinaria, que hacen que el hongo no penetre a la planta, está en el suelo, pero no entra o no lo dejan entrar. Y si lo hacen una cantidad mínima que no es económicamente importante, pero todo eso es estudio, ¿no? Pues aquí le ofrecen a usted microorganismos por todos lados, le instalan micro fábricas de micromultiplicadores, pero no saben cuáles son los microorganismos que están allí, ¿no? Aunque le cuento que ya hay una empresa aquí que ha traído unos bioreactores de Corea y está trabajando muy a fondo en eso. Entonces, pero ojalá la entiendan a esa empresa como cualquier otra, ¿no? Y puedan apoyarla. Conozco yo de Dole, por ejemplo, que está interesada en este tema de los microorganismos y los modelos supresivos de la agricultura regenerativa aplicada al banano, cosas interesantes, pero hay que hacerlo, ¿no? Entonces, todas esas medidas bien para robustecer las plantas y permitirles a las plantas que ellas mismas se defiendan del ataque de estos hongos fatales, ¿no? Y el caso del moco, pues una bacteria terrible. Oiga, hay empresarios bananeros de grandes extensiones que tienen ya moco, que han perdido superficies inmensas, pero no actúan, no se manifiestan. Piensan nomás en traer técnicos extranjeros que desconocen posiblemente la realidad ecuatoriana y a dar capacitaciones en centros costosísimos, ¿no? Y le digo, yo conocí un estudio que se hizo en Colombia, lo voy a buscar, en la que decían que esas capacitaciones en los grandes hoteles y todo, sí, son buenas porque vienen gente muy experimentada, pero la capacitación no es allí. La capacitación tiene que ser al trabajador bananero, al que está en el campo, al que se conoce cada planta de banano, al que sabe que la planta adolorida cuando pare, o sea, cuando emite su inflorescencia para luego salir el racimo, emite un quejido que lo escuchan los que están ahí a cada lado. Entonces, a esa gente hay que capacitar para que distinga entre lo que es el fusarium y lo que es el moco, por ejemplo, y estar atento y dar avisos y todo. Ahora, ingeniero, usted Pero decía no en su avanzamos. documento, en la parte final, que por qué importaban los aranceles bananeros y en los 5 años anteriores, de 2020 al 2025, la Unión Europea había recaudado más de 654 millones de dólares. ¿Usted cree y usted en su tesis dice que tocándole la puerta a la Unión Europea nos puede ayudar a financiar estos estudios, estos trabajos que se están haciendo? Porque por aquí ya han pasado por mi programa, no sé si usted lo ha escuchado, ha pasado Gladys Tassam, ha pasado Fernando García, ha pasado el ingeniero Fernando, no me acuerdo el apellido de Embrapa, ha pasado, bueno, han pasado mucha gente que está trabajando de una u otra forma en estas variedades que vamos a sacar resistentes. Ya se habla de que Fernando García traería el Cavendish resistente al Fusarium Raza 4 para el 2028, se habla, pero el 2028 tal vez recién saldría y de ahí a que se multiplique y de ahí que se comercialice, estamos hablando de 5 años y usted habla de que en 5 años ya no tendríamos banano en el Ecuador. Así es, sí. Tienes razón, ¿no? Ya hay. Y eso es muy valioso, ¿no?
se ha sugerido que el Ecuador entre en contacto con esa gente que está trabajando en esto, ¿no? Porque además pueden ellos obtener variedad, pero eso tiene que ser verificado en el Ecuador, ¿no? El ambiente tiene mucho que ver, ¿no? De tal manera que esto toma tiempo, hay que hacer ensayos regionales. No es lo mismo aquí el banano en la península que el banano del Oro o el banano de los ríos. Entonces hay que hacer estudios y eso significa investigación y es lo que no tenemos, lamentablemente. Ahorita está circulando un proyecto de reforma a la ley del INIAP y no sé si usted lo vio ya, que lo ha presentado a la Asamblea una asambleísta manabita de apellido Mendoza, con la cual voy a conversar yo la próxima semana y le voy a dar algunas ideas sobre ese borrador que ha presentado. Ella es asambleísta del grupo gubernamental, lo cual quiere decir que puede tener éxito en la tramitación de ese proyecto. Pero es una gran oportunidad, por ejemplo, para un salvataje alineado, ¿no? Y usted conoce perfectamente bien ese organismo, ¿no? Cómo está y debe saber también lo importante que fue para el Ecuador y lo que sería para un lineal realmente bien acondicionado, bien pagado, que pueda manejar sus recursos y sacar adelante este país vía la investigación agropecuaria. Sí, ingeniero, estamos llegando a la parte final del programa. ¿Cuál sería su mensaje final a la gente que nos está escuchando, el productor bananero, a esas asociaciones de banano? Pero no esperemos las asociaciones, la AEB, no, hablemos, hay pequeñas asociaciones que tienen 60 productores, 50 productores, que algo, o sea, empecemos a empujar desde cualquier parte. Yo como programa le puse esta ventana a este ingeniero para que lo puedan escuchar más gente, pero esas pequeñas asociaciones que se vayan sumando, que se contacten con el ingeniero y que veamos cómo empujamos el tema. ¿Qué le diría a esas pequeñas asociaciones? No pensemos en las grandes, pensemos en las pequeñas que son los que más sufrirían de manera inmediata. Sí, yo creo que hay que continuar en esa vía. Yo he tenido ya contactos con ellos y esperemos que en cualquier momento se animen para poder ya conversar con más firmeza este tema, porque ellos, si bien es verdad, no tienen espacio por razones económicas, pero sí, en cambio, se la buscan porque son combativos, hacen manifestaciones. No se trata de alarmar ni destruir la paz social ecuatoriana ya de suyo, golpeada por otras circunstancias, sino de vender ideas, de conseguir cosas en beneficio de los bananeros, del sector bananero y el sector platanero. Los plataneros están francamente liquidados con esa cuestión arancelaria que tenemos con nuestro país hermano Colombia. Ahora mucho más cuando ya se habla de un arancel del 100%, ¿no? Eso es doloroso. Y digo doloroso porque yo participé en el fortalecimiento de la comunidad andina cuando se discutía el libre comercio con los países andinos. Entonces, eso a la larga se va a acabar también. Entonces, se van cerrando todas las posibilidades del Ecuador y de los países hermanos, lamentablemente. Sí, ingeniero, mi programa sigue abierto para cualquier campaña que usted quiera empujar, para lo que podamos hacer, para el hombro que podamos poner ahí, un granito de arena para seguir empujando este tema, ingeniero. Bueno, no me queda más tiempo. Lo felicito. Yo, como le dije a usted de manera personal, yo no sé usted qué hace empujando esto, porque yo sé que es tan dificultoso para usted no solamente trasladarse, sino financiar este tema, estos traslados que usted está haciendo para dar la charla, para concientizar al productor, porque yo le decía, ingeniero, usted ya no lo tome a mal, pero ya cumplió jugó mucho en el país y usted sigue empujando el tema. Y yo le decía, ¿qué lo impulsa a seguir empujando esto? Y me contagió con lo que usted me dijo. Toqué un par de puertas, no se abrieron como esperaba, pero le dije, le pongo mi programa aquí para que usted hable del tema. Ingeniero, su despedida final. Le agradezco infinito, esto es una gran oportunidad. Sé la cobertura que tiene su programa, sé la verticalidad y la rectitud que usted maneja y el enfoque que le ha dado a este programa, que también es muy difícil para usted sustentarlo, pero que sin embargo ya lo maneja tantos años y creo que ha sido muy efectivo. De igual manera, cuente siempre conmigo y acojo con gran entusiasmo esa apertura que usted me acaba de dar para seguir insistiendo en estos temas. Así es, ingeniero. No me queda más tiempo. Bendiciones a usted, ingeniero.
que siga pues por esa senda que viene empujándole desde muchísimo tiempo, uno de los exministros de Agricultura más reconocidos a nivel no solamente nacional, sino a nivel de Latinoamérica. Siempre cuando se lo menciona, pues siempre una persona muy respetada. Sus escritos en el diario El Universo siempre los leo, siempre los reviso. Mi papá es un fan suyo, más fan suyo que mío. Pero Gracias, muchas ahí gracias, ¿no? Honor que siempre, me hacen, muchas gracias. siempre me espera los domingos en la casa para leerme su columna y que entre los dos opinemos del tema. Entonces, pues bueno, Qué ingeniero, bien, bendiciones a usted, caramba, fantástico, bendiciones a toda la muy gente que me está reconocido. escuchando. Muchísimas gracias, ingeniero. Y si Dios quiere, me escuchan la próxima semana. ¿Cómo no? Felicidades, no, no, buenos días. Vamos a la primera pausa. Recuerde esta importante mención: protocolo para control efectivo del moco en banano. El Grupo Grandes implementó un protocolo científico en el laboratorio en Hidalgo para combatir el moco en musáceas. El proceso utiliza el biocida Clodiox para desinfectar y hacer vacío biológico en el suelo y eliminar eficazmente las poblaciones del agente causal del Ralstonia solanacearum. Se realiza un llenado biológico con trichovit y microsol para generar suelos supresivos que detienen el avance del patógeno. El protocolo emplea 8 cepas de tricoderma y bacterias ácido-lácticas que van a restablecer la biodiversidad microbiana benéfica del suelo. La estrategia logró recuperar 70 hectáreas en la hacienda JJ y contener múltiples focos infecciosos críticos en otras fincas como la finca Sofía. El éxito radica en realizar un diagnóstico personalizado y un manejo integral para asegurar la rentabilidad de las fincas afectadas. Contactos en Quevedo, el 098-633-7774, en Durán, 098-061-4910. Y justamente estábamos hablando de estos temas, de qué es lo que se está haciendo en Moco, de cómo se podría trabajar, y ahí tenemos una excelente respuesta de parte del Grupo Grandes. También en temas de que tenemos que cuidar los microorganismos del suelo. Atención, amigos bananeros, Viga, nuevo modo y mecanismo de acción. La nueva generación en control de nematodos, nematicida de origen inglés, con 2 principios activos, dialil disulfido y dialil trisulfido. Protege la raíz, evita el volcamiento de las plantas y mejora la absorción de nutrientes. Controla nematodos sin afectar los microorganismos del suelo, aprobado para agricultura orgánica y convencional. Viga, controla huevos juveniles y adultos, largo efecto de control hasta 120 días. Viga, rápido control, producto inglés, cero residuos, no afecta a microorganismos. Viga, la nueva generación, un producto de Agro del Ecuador. También recuerda esta importante mención de Plagamix. Atención, productores de banano y pitahaya que no te rechacen una caja por cochillas, trips, escamas o pulgón. Plagamix de Tribana es la solución efectiva y confiable. Certificación BPA, registro de agrocalidad, certificación orgánica para Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. En el campo y en el patio de racimos, protege tu producción con Plagamix. Pídelo al 099-339-4346, 099-339-4346, Plagamix de Tribana, calidad que exporta. Chemi, el Ecuador. En Chemi, el Ecuador, trabajamos día a día por la innovación y sostenibilidad del sector agrícola. Con rotulador O2 optimizas el balance hídrico y la oxigenación de tus suelos, favoreciendo un crecimiento radicular fuerte y una mejor absorción de nutrientes. Y con Predabio, bioinsecticida natural, proteges tu cultivo con control biológico seguro y eficaz, cuidando el ambiente y asegurando cosechas de calidad. Pregunta hoy mismo a nuestros técnicos por rotulador O2 y Predabio y lleva tus cultivos al siguiente nivel. Nos vamos a la a la pausa publicitaria, y con esto ya despediríamos el programa porque tuvimos que hacer algunos cortes allí porque tuvimos algunos problemas de conectividad, pero en todo caso creo que escuchamos el mensaje que nos dejaba, gran mensaje que nos dejaba el ingeniero Alfredo Santos Guale. Conmigo, bendiciones a todos y Dios quiere me escuchan la próxima semana. Agroproduzca, con más de 30 años en el mercado acompañando al productor ecuatoriano con tecnología, innovación y confianza. Agroproduzca es Massey Ferguson en Ecuador. Te ofrecemos una amplia línea de tractores e implementos agrícolas, repuestos originales con garantía y un servicio técnico especializado para que tu trabajo nunca se detenga. Porque donde hay producción, están Agroproduzca y Massey Ferguson. Estamos contigo a nivel nacional en Guayaquil, Daule, Babahoyo, Riobamba, Santo Domingo, Quito y Lazo. Síguenos en nuestras redes como @agroproduzca o contáctanos al 04 37 00 960. 04 37 00 960. Agroproduzca, una empresa de productores para productores. Agroproduzca permanentemente en el campo, nacidos para crecer juntos. Soy Ralstonia solanacearum, me llaman Moco, y destruyo sin piedad a tu cultivo. No tan rápido. Mi consorcio de 8 cepas de tricoderma está aquí para protegerlo.
En solo 7 días, cubría el 100% del patógeno y hasta el momento lo eliminamos en más del 90%. La clave, utilicé antibiosis, produciendo enzimas y metabolitos que bloquean al patógeno antes de que pueda causar daño. Soy capaz de generar este escudo protector alrededor de la raíz, impidiendo que Ralstonia avance. Toma esto, protección natural, resultados consistentes. Encuéntrame en Grupo Grandes.